Es el acuerdo transversal de impulsar ahora el llamado Fast Track Pacto Fiscal. En la esfera política llaman a respetar el compromiso de acuerdo, aunque hay incertidumbre en relación a que el conjunto de proyectos logre llegar a puerto antes de fines del mes de septiembre, que es cuando además se tiene que ingresar la ley de presupuesto. Aunque el objetivo final, el común, es impulsar el crecimiento y la productividad del país, desde la oposición siguen apuntando a que las reformas que las necesita el Ejecutivo, mientras en el oficialismo continúan acusando obstruccionismo. Tenemos todos los detalles con Vanessa Gajardo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Y claro, fue el pasado viernes que en el Congreso el desacelerado pacto fiscal volvió a sufrir modificaciones, esta vez no de nombre, sino más bien de contenido, luego de que se planteara transversalmente la idea de comenzar a impulsar un fast track en materia económica. Esto tras una reunión en La Moneda fue que finalmente el Poder Ejecutivo, junto a las presidencias de ambas cámaras del Congreso, definieron una agenda legislativa priorizada en relación a la productividad, el crecimiento y la probidad en nuestro país. Es decir, un fast track pacto fiscal, que es como se le ha denominado, tal como se hizo, recordemos, con la agenda de seguridad del año pasado, cuando se priorizó una treintena de iniciativas legislativas. En este caso serán 21 los proyectos que buscarán agilizarse en el Congreso. No los vamos a enumerar todos, pero sí algunos de los más importantes que ya tienen ciertos avances lentos, pero avances en el Congreso. Por ejemplo, el proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, el que crea una agencia de calidad para las políticas públicas, el proyecto que busca crear un consejo de infraestructura, el que modifica las transferencias a personas e instituciones privadas, el proyecto que crea una auditoría interna de gobierno, el que modifica las bases de institucionalidad ambiental, el de permisos sectoriales y también la ley para la reactivación del turismo. Son algunos de los proyectos que buscarán entonces mayor celeridad en su tramitación. El objetivo, en palabras del propio ministro de Hacienda el viernes, Mario Marcel, dijo que es aprobar justamente estas iniciativas antes de que finalice el mes de septiembre. El parlamentario de Renovación Nacional y presidente del Senado, José García Ruminot, si bien valoró este acuerdo transversal, dijo, se refirió a lo que podría significar que esta iniciativa corra el mismo camino que el fast track en materia de seguridad, que en algunos puntos se encuentra estancado, y en esa línea dijo que no es bueno, que al país no le hace bien eternizar los proyectos. Aquí hay proyectos muy importantes que pueden resultar muy decisivos para que tengamos más crecimiento económico, más empleo, mayores recursos fiscales. Por ejemplo, los dos proyectos sobre permisología. Cuando se habla justamente de eternizar, resulta bastante contradictorio si consideramos los emplazamientos públicos, sobre todo a través de la prensa, del propio gobierno hacia la oposición, también hacia el sector privado, justamente por lo que tiene que ver con ralentizar la tramitación de algunas de estas iniciativas contenidas principalmente en el pacto fiscal. Fue la propia ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que en entrevista con un medio internacional acusó justamente a los partidos de derecha de obstruccionismo y falta de propuestas. Una tónica que no es nueva, se ha repetido bastante luego del emplazamiento público también que hizo el presidente Gabriel Boric al timonel de la CPC por su discurso en el encuentro con el gran empresariado. La ministra del Trabajo, Yanet Jara, que también ha responsabilizado de cierto modo a la derecha, dice, de tener que responderle a los chilenos y a las chilenas por otro proyecto que también se encuentra entrabado en el Congreso, que tiene que ver con la reforma previsional. Si bien, lo decíamos, en el encuentro con el gran empresariado se habló mucho de dejar atrás todos los roces para avanzar en este objetivo común, que es potenciar el crecimiento, la productividad y la inversión en nuestro país, hoy la discusión, más que cifras, más que materia económica, porque en eso hay acuerdo que es necesario avanzar, tiene que ver con una lucha de egos, con las formas que se están dando. ¿Cuál viene siendo la estrategia comunicacional detrás de este tipo de declaraciones cruzadas? ¿Realmente hay un objetivo detrás de ello? En su última gira presidencial, hace solo algunos días, el mandatario de hecho llamó directamente a la banca a no ser coñetes, a no ser tacaños y facilitar la entrega de créditos, refiriéndose al sector inmobiliario y también al sector de la construcción. La respuesta desde la Asociación de Bancos fue que el propio instituto emisor, el Banco Central, sistemáticamente ha estado reportando que el menor dinamismo crediticio se asocia más bien a las condiciones de demanda. Recordemos que en el fondo los
bancos ganan dinero por entregar créditos, no por negarlos. De hecho, la última encuesta del Banco Central y el informe de estabilidad financiera del primer trimestre de 2024 se reporta que un 40% de los encuestados están justamente notificando menores solicitudes crediticias. Desde el gran empresariado, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, llamó a impulsar lo que dijo debe ser un trato justo hacia el sector privado, contar, dice ella, con mayores visiones técnicas en la discusión y no perder el sentido de diálogo. Es indispensable también que se reconozca la importancia del aporte de la empresa privada y empujar a través de la legislación un trato justo hacia la empresa y hacia la inversión. Celebramos las medidas tendientes a la mejor gestión del gasto fiscal, recursos que aportamos las personas y las empresas con trabajo y con sacrificio. Sin embargo, en el oficialismo estos resquemores con la oposición se mantienen y persiste este sentido de querer buscar culpables, así también el sentido de incertidumbre de los propios partidos, de las propias coaliciones de gobierno, bien digo, que no consideran que vaya a haber certezas tras este fast track del denominado pacto fiscal. El diputado del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja, Jaime Naranjo, si bien reconoció que hay un ambiente mejor, dice que no está libre de nuevos desencuentros. En el caso en particular del impuesto a la renta, me parece prudente que el gobierno no lo haya considerado, pero creo que hay un ambiente bastante mejor que el que existía hace algún tiempo atrás. En todo caso, este ambiente se puede ver contaminado por el clima electoral que vamos a vivir este año, de tal manera que ojalá que el gobierno le ponga la mayor urgencia a estos proyectos. Y desde la parte técnica, la alarma, las recomendaciones o el mensaje en general siempre ha sido buscar nuevas formas de financiamiento permanente, priorizar cuáles son las necesidades de gasto del gobierno, impulsar la productividad, acabar con la permisología, entre otras recomendaciones. Pablo Barberi, docente de negocios de la Universidad de Chile, apuntó nuevamente a las certezas que necesita en particular, dice, el sector privado para potenciar la inversión en nuestro país. Muchas gracias, Vanessa. Gracias, buenos días. Buenos días. Chao, Vanessa. Hasta